Hola a todos, bienvenidos a este canal nuevamente aquí a Lish. Soy Johan, anfitrión del sistema después de un mes de no haber grabado. Porque el video anterior de sanación lo grabé hace un mes. Ha pasado un montón de cosas en este mes, un montón de cambios en nuestra vida. Y bueno, eso lo contaré después. Hoy queremos hablar un poco de la personalidad. Queremos introducir este tema al canal porque es importante para todo lo que hemos hablado. Así que, bienvenidos. Disculpen el ruido de fondo, pero vivo en una zona donde la gente es bullosa y no se puede hacer nada aquí. Pero hablemos de la personalidad. ¿Por qué este concepto es tan importante conocerlo? Porque bueno, el trastorno está muy ligado a ello, al concepto de personalidad. Pero vamos a dar una definición. Bueno, dice, la personalidad es un constructo psicológico, se refiere al conjunto de las características psíquicas de una persona que determinan su manera de actuar ante circunstancias particulares. El concepto engloba el patrón de comportamientos, actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona. Tiene cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de tal modo que las manifestaciones de este patrón en diferentes situaciones poseen algún grado de predictibilidad. A ver, este concepto me gusta. Hay muchos conceptos de la personalidad. De hecho, los griegos tenían un concepto de personalidad, no lo recuerdo bien, creo que cuando estaba estudiando lo miré, que hablaba donde la personalidad se atribuye el concepto de personalidad al teatro, diciendo que cuando las personas se colocaban una máscara, una careta, decían que eso era una personalidad, o sea, era como decir algo que caracteriza el papel que está cumpliendo tal persona. Eso es lo que son, digamos así, los inicios del concepto de personalidad. Y este concepto lo que quiere decir en primer lugar es que la personalidad es un constructo. Y es algo que se tiene que entender, porque muchas personas creen que la personalidad es algo, una masa, algo unificado. Bueno, sí es algo unificado, pero se compone de ciertas partes. Es un constructo, algo que se construye. Nadie nace como tal con una personalidad. Si bien la personalidad puede tener componentes genéticos, no se nace como con una personalidad preestablecida, como que ya esto no, sino que es algo que se va construyendo también. Es algo que es flexible. La personalidad no es algo rígido, es un conjunto de actitudes, como hablaba el concepto, es un conjunto de actitudes, un repertorio, algo que hace que una persona es como cómo es una persona, es lo que se define por personalidad, cómo es una persona, amable, irascible, una persona feliz, triste, esas son características de la persona que hace parte de la personalidad. La personalidad se puede llamar como un sistema y las personas que tienen TID o que están familiarizadas con el tema entenderán esto, pero esto no es solo aplicable al TID, sino que también es aplicable a la personalidad en conjunto. La personalidad es un sistema, solo que en las personas que no poseen TID, la personalidad es una estructura, algo que está conjunto, que trabaja en conjunto, pero no deja de ser una estructura. El concepto de personalidad engloba demasiadas cosas. Por eso, la personalidad no puede ser definida solo por la persona en sí, sino también por otros es definida. O sea, no se puede definir sin el otro. Un ejemplo, yo puedo pensar que soy una persona muy amable, pero otra persona puede decir, no eres tan amable. Por eso los conceptos de personalidad a veces son los trastornos de personalidad a veces son complejos de definir, porque hasta qué punto una conducta es nociva. Es como decir eso, hasta qué punto, porque como es la personalidad son más que todo las conductas de las personas, el patrón de actuar. Entonces, cuando hay o los gustos, es que es demasiado amplio. Entonces, hasta qué punto el gusto de una persona es nocivo, hasta qué punto la conducta de una persona es nociva, ¿dónde está la línea? Es un poco complejo. Entonces, la personalidad engloba demasiado, es un concepto demasiado amplio, digámoslo así. Y también la personalidad, lo que se puede decir es que tiene una cierta estabilidad a lo largo de su vida. Cierta estabilidad, o sea, si bien la personalidad cambia, no es como un cambio rotundo y completo de una manera impresionantemente, una persona de un 10 así, otro día es completamente diferente. No, suele tener cierta predictibilidad a lo largo del tiempo. Tú sabes que tal persona es así. Hay personas que tú sabes que
que no van a hacer ciertas cosas, otros que sabes que sí son capaces de hacerlas. Entonces como que ciertas conductas a lo largo del tiempo es lo que forma la personalidad. Es como un conjunto. De hecho, hay tantos test, tantas formas de ver la personalidad, tantos modelos que hablan de la personalidad que sería extensísimo hablar acerca de eso. Pero pudiéramos decir, como que a grandes rasgos, que la personalidad es un sistema de acciones, de actitudes, incluso de preferencias, porque alguien elige el blanco y no el negro, porque alguien elige el amarillo. Eso hace parte de la personalidad es cómo eres, y ese cómo eres está intrincado en un montón de cosas, en un montón de cositas pequeñas, sistemas, como un sistema de acciones, un sistema de cosas que van definiendo cómo eres, no lo que eres, porque lo que eres más bien es la identidad, eso quiero hablarlo después, pero cómo eres. Incluye los sentimientos, la personalidad, los sentimientos e incluso la percepción de otras personas también hace parte de tu personalidad. O sea, la personalidad eres también, como eres también es como otros te han visto. O sea, también terminas interiorizando eso, como otros te han visto, así también termina determinando cómo eres. Suele mantenerse a lo largo del tiempo. Una persona tiene un desarrollo normal, su personalidad suele sostenerse, suele haber una evolución, unos cambios, pero su personalidad suele sostenerse y suele ser flexible. Y aquí es donde viene lo que nos enlaza a lo que tiene que ver con el TID, porque en el TID, mientras la personalidad normalmente es un constructo unificado, en el TID la personalidad es un conjunto de sistemas disociados. Por eso es que no es de personalidad el trastorno, porque bueno, no se puede tener varias personalidades, y aunque afecta a la personalidad, a lo que se va, o sea, el trastorno va mucho más profundo, que es la identidad. ¿Y cómo funciona esto? Quiero colocar un ejemplo. Digamos Colombia. Y digamos que en Colombia sucede una guerra civil. Colombia tiene una cantidad limitada de recursos, así como la personalidad tiene una cantidad limitada de recursos. Y en Colombia sucede una guerra civil. Se dividen en ¿qué? 8 partes. Las partes más pequeñas tendrán menos recursos que las otras partes, las partes que sean más grandes del país, que estén en esa guerra. Entonces, esto es lo que sucede en el PID. Digamos lo que al dividirse la personalidad, al crecer parte de la personalidad disociadas, hay algunas identidades que tienen más recursos que otras, pero no es que haya nuevas personalidades, porque en la guerra civil no es que haya nuevas Colombias, no es que apareció más territorio, no, es el mismo territorio, solo que dividido, y cada parte dispone de menos recursos. Más o menos así funciona el TID, porque hay que entender que cuando se es niño y se sufre lo que es la disociación, la personalidad que se está formando queda fragmentada. Distintos estados de la personalidad bien diferenciados. Por eso hay ese concepto. Es una sola personalidad, pero se divide. Entonces, en el TID no hay diferentes personalidades, hay una sola personalidad, pero como la personalidad no es algo compacto, no es algo único, sino que es un sistema de cosas, la disociación empieza a partir ahí, pero parte más allá, sino que también parte la identidad, porque luego quiero hablar de eso, de que la identidad, aunque es algo que he dicho bastante, la identidad no es lo que yo soy, no es lo que yo, la identidad no es como yo soy, sino lo que yo soy en sí, lo que yo soy, lo que me identifica, que es mucho más complejo de describir que aún que la personalidad, porque la personalidad puede ser descrita fácilmente. Yo soy amable, yo soy una persona eh, triste, yo soy una persona tímida, pero la identidad, ¿cómo describes lo que tú eres? Y esa es una pregunta un poquito trampa. Diríamos que una respuesta lógica a quién soy yo o a qué es la identidad es el resultado de muchas cosas. La identidad es el resultado de. Entonces, la personalidad es como yo soy. Y por eso el trastorno de identidad no es de personalidad. Afecta a la personalidad, claramente, pero no es de personalidad, porque va mucho más allá de lo que como, no es que solo cambie el cómo es la identidad, sino lo que en realidad es la identidad, o sea, lo que es la identidad, eso cambia. Entonces, hay mucho ruido y siento que eso me está desconcentrando, pero espero haberlo dicho bien.
quiero, quiero tal vez les traiga una identidad para fin de año. Creo que les va a gustar. Y ya, creo que es esto. No voy a hablar más porque siento que ya estoy dando vueltas. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten lo que deseen hacer. Y ya, siento que estoy como que un poquito difuso. Creo que Scar está cerca. Manda saludos, creo. Somos Gris, donde nuestro caos toma forma. Adiós.